Tercer bloque de 24 Córdoba, lo decíamos antes de ir a la pausa, Jorge, porque la Organización Mundial de la Salud, a través de uno de sus organismos que estudia el cáncer, ha alertado sobre la vinculación entre el glifosato y el cáncer, tanto en animales como en humanos. Vamos a saludar en 24 Córdoba a el doctor Fernando Mañas. Esos son de los primeros que pusieron la alerta sobre esto en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor Mañas, ¿cómo le va? Jorge Navarro y Martín Reinaldi lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo primero que le tengo que preguntar, doctor, es ¿qué importancia tiene esta declaración de la Organización Mundial de la Salud y qué implica en medidas a tomar a futuro? Bueno, en primer lugar, esta clasificación que le ha dado la Organización Mundial de la Salud a través de la IARC, la herbicida glifosato, implica que por primera vez se han considerado los trabajos y los resultados de los trabajos de investigación de los últimos 15 años en relación a la seguridad del herbicida glifosato, y se ha considerado fundamentalmente aquellos trabajos de investigaciones independientes, es decir, no financiadas por las propias empresas que producen y comercializan, en este caso, el herbicida glifosato. O sea que la decisión que ha tomado ha sido, en definitiva, bastante objetiva, podríamos decir, a diferencia de otras veces en las que se consideran o se toman en cuenta los resultados de investigaciones publicadas justamente por las empresas que producen y comercializan el glifosato. En cuanto a los resultados o las consecuencias que puede tener esto, bueno, eso va a depender fundamentalmente de las regulaciones propias de cada país y todo el mundo. Cada una de las agencias o los entes reguladores a nivel nacional tendrán que tomar alguna medida, probablemente en relación a las medidas de precaución que va a tener que tener el país a la hora de utilizar este herbicida. En nuestro caso será el SENASA el que tenga que considerar, en todo caso, la nueva información disponible y bueno, evaluar si toma alguna medida al respecto. Doctor, cuando uno lee los informes de la Organización Mundial de la Salud, dice, hay pruebas convincentes de que puede causar cáncer en animales y pruebas limitadas de carcinogenidad en humanos. ¿Qué quiere decir esto de, pruebas convincentes en animales, pruebas limitadas de carcinogenidad en humanos? Bueno, eso quiere decir concretamente que a la hora de clasificar una sustancia en cuanto a su potencial carcinogénico, lo que hacen estas agencias como la Organización Mundial de la Salud o la IARC es recopilar la información científica que hay disponible y de alguna manera evaluar en base a esa información qué medida toman. Esa investigación científica que hay disponible, que está publicada en todo el mundo, está realizada tanto en animales de experimentación o cultivos celulares, en algunos casos en líneas humanas, en líneas celulares humanas, o tomando investigaciones que se hacen sobre poblaciones humanas expuestas a estas sustancias químicas. En este caso lo que ha encontrado la IARC concretamente es que la evidencia que hay sobre trabajos experimentales realizados en animales es justamente concluyente de alguna manera de que es potencialmente carcinogénico, y la información disponible en humanos es justamente limitada, pero es limitada entre otras cosas porque por supuesto no podemos exponer a los seres humanos en un proyecto de investigación al herbicida glifosato, entonces la información con la que contamos aún es limitada justamente. Sin embargo, es suficiente para, sopesando toda esta información, para poder clasificarlo como probable carcinógeno. Hay que tener en cuenta que es la segunda clasificación más alta en cuanto a sustancias cancerígenas de la IARC y de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Mañas, ¿en qué año se llevó adelante el proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto en regiones del sur de la provincia? Nosotros comenzamos trabajando con la evaluación en el laboratorio directamente sobre animales de experimentación y en líneas celulares humanas, evaluando al herbicida glifosato exclusivamente y al producto de la metabolización, o sea, en lo que se transforma el glifosato cuando toma contacto con las bacterias del suelo, fundamentalmente. Empezamos evaluando estas dos sustancias en el laboratorio en el año 2005, evaluando justamente la capacidad que tenían de producir daño genético.
El daño genético, para aclararlo también, es uno de los mecanismos por los cuales una célula se puede transformar de célula normal a célula cancerosa, podríamos decir. Y en esos primeros resultados que obtuvimos, pudimos concluir que tanto el herbicida glifosato como su producto de metabolización tienen la capacidad de dañar el material genético y por lo tanto tomamos la decisión en base a esos resultados de empezar a trabajar con poblaciones humanas expuestas a plaguicidas en general. Y ese trabajo lo comenzamos en el año 2006, o sea que desde el año 2006 estamos evaluando poblaciones humanas en la provincia de Córdoba expuestas a plaguicidas. Estamos hablando, doctor, sí, estamos hablando de Marco Juárez, Las Vertientes, ¿esa zona? Exactamente, sí. Entre algunas otras. Hemos muestreado en mayor o en menor medida varias localidades, pero en las dos que más hemos trabajado han sido esas dos, justamente, Marco Juárez y Las Vertientes. El desarrollo de la sojización en la Argentina, la utilización de este tipo de productos ya masivamente, ¿nos debe poner en alerta? Sí, nosotros lo que consideramos es que, y lo que hay que tener en cuenta es que no hay absolutamente ninguna sustancia química que utilizada en exceso y que pueda llegar a cualquier ser vivo sea absolutamente inocua. O sea que en definitiva siempre, más allá de la evidencia específica, en este caso de la carcinogenicidad del herbicida glifosato, la evidencia demuestra que siempre hay que tener en cuenta las cantidades a las que estamos expuestos. Y por supuesto, y en relación a lo que estás diciendo, el avance de la sojización en nuestro país en particular ha permitido que se utilicen cantidades mayores de estas sustancias químicas y que por lo tanto mayores cantidades de personas estén expuestas a las mismas sustancias químicas. Los trabajos de investigación, quizás esté errado, pero ¿han avanzado a localidades más cercanas a Córdoba capital como Altagracia, por ejemplo? Nosotros comenzamos a trabajar hace, si mal no recuerdo, 2 años, a realizar algunos muestreos en la localidad de Altagracia, en el marco de un convenio que tenemos firmado con el municipio de Altagracia, y por el momento, y justamente en este momento estamos todavía en etapa de muestreo. De hecho ahora próximamente tenemos que ir a realizar un nuevo muestreo cuando las autoridades estén dispuestas a que vayamos, tenemos que coordinarnos. Y bueno, estamos analizando los resultados de los muestreos previos. O sea que sí, estamos trabajando en la localidad de Altagracia en este momento. Doctor, recién usted hablaba de la categorización de las sustancias que tienen que ver o que pueden estar vinculadas con el cáncer, ¿no? Decimos, bueno, se la ha categorizado el glifosato en el grupo 2A, o sea, una categoría de peligrosidad solo superada por el primer grupo, para que se entienda, digamos, las sustancias más peligrosas. Cuando uno ve la explicación o lee el memo que sacó la empresa, en donde dice que en este grupo, por ejemplo, el glifosato tendría la misma peligrosidad que el café o que la telefonía celular. Digo, esto es así, digamos, quisiéramos tener su explicación porque realmente nos llama muy poderosamente la atención que sea la empresa la que dé esta explicación. No, mira, eso está relacionado un poco a lo que intentaba decir recién, ¿no? Y hay mucha evidencia en relación a los posibles efectos carcinogénicos del glifosato, tanto en animales como en seres humanos, como decíamos recién, pero además hay ya también mucha información que habla de esto que les mencionaba yo recién, de los efectos del glifosato sobre el material genético, o sea que también hay una posible explicación como mecanismo de acción para ese posible efecto carcinogénico. Y por supuesto, como también les decía hace un rato, cualquier o muchas otras sustancias químicas a las que podemos estar expuestos durante periodos prolongados y en forma excesiva, quizá también puedan resultar en generar algún tipo de cáncer. Por eso no solo depende de la sustancia química en particular, sino también de las cantidades y de los tiempos durante los cuales las personas o los animales estamos expuestos a esa sustancia química. Pero decir que el glifosato tiene la misma peligrosidad que el café es rotundamente una falacia gigantesca, digamos. Eso no es así bajo ningún punto de vista. De hecho, hay investigaciones, por ejemplo, que pueden demostrar que el café a bajas cantidades o en dosis relativamente moderadas puede tener un efecto antioxidante, o sea que podemos considerar que podría tener un efecto quizás hasta beneficioso para la salud.
No podemos decir, por supuesto, lo mismo de un herbicida o de un insecticida. Justamente por eso le preguntamos, porque nos resultaba demasiado raro. A partir de esto, muchos de los médicos de pueblos fumigados, de los biólogos especializados y que trabajan sin ninguna vinculación con las empresas, vienen pidiendo que se aplique el principio precautorio, que sería para evitar. ¿Se puede pedir esto? ¿Está reglamentado por ley? Sí, en principio está en la Constitución Nacional, incluso, y tengo entendido que ya varias organizaciones, incluso de abogados ambientalistas, han realizado formalmente este pedido en los ámbitos que corresponden. Nosotros creemos desde nuestro grupo de investigación que definitivamente lo que hace falta en estas zonas, por lo menos en la zona agrícola ganadera del país, en las zonas en las que se hace agricultura intensiva fundamentalmente, es realizar estudios epidemiológicos completos con el apoyo del Estado y verificar y estudiar la presencia de estas sustancias químicas en el ambiente. Ya hay información en nuestra provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, incluso en Buenos Aires, de que hay glifosato en el suelo, en el agua e incluso en el agua de lluvia. O sea que estamos hablando de que los niveles a los que estamos expuestos de esta sustancia química y quizás de muchas otras es suficientemente elevado como para que tomemos medidas, en definitiva. Doctor, ¿me recomendaría un libro de un gran periodista que suele escribir en Página 12, Darío Aranda, Tierra Arrasada, sobre petróleo, soja, pasteras y megaminería? Absolutamente. Yo te recomendaría cualquier libro que haya escrito Darío Aranda, en definitiva. Es un gran periodista y la verdad que es un periodista sumamente comprometido, particularmente con estas temáticas a las que por ahí no se les suele dar demasiada prensa. Así que sí, te lo recomiendo definitivamente. No se le suele dar demasiada prensa porque quizás mucha prensa esté asociada a las empresas que comercializan este tipo de productos. Y en definitiva, los grandes medios de comunicación tienen también intereses económicos relacionados al sector agropecuario, digamos, al sector agrícola concretamente. O sea que es de alguna manera esperable que esto sea así. Lamentablemente, además la evidencia así lo indica. Yo debo decir que no hemos visto hasta el momento una nota en relación a nuestro trabajo de investigación en los grandes medios de comunicación, con la honrosa excepción de Página 12, justamente a través del trabajo de Darío Aranda. Doctor Fernando Mañas, le agradecemos el contacto con 24 Córdoba. Por favor, gracias a ustedes, muy amable.